de varios temas. Esta noche nos encontramos con el congresista de Perú Libre, congresista Edgar Tello. Muchas gracias por atendernos esta noche en 24 horas. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto, señorita Marisol. Congresista, sí, mi primera pregunta, ¿qué está pasando en el Ejecutivo? Porque tenemos todas estas informaciones que van y vienen en las últimas horas sobre la renuncia del ministro de Trabajo, Iber Maraví. Primero teníamos la información que el premier le había pedido la renuncia. Él lo confirmó a un portal de noticias, al portal Sudaca. Luego salió el premier a decir que él había recomendado y luego acabamos de escuchar aquí en vivo al ministro de Trabajo decir que había puesto su cargo a disposición. Cuéntenos, ¿qué sabe usted? Al respecto, son especulaciones que la prensa ha creado para un poco generar desestabilización, ¿no? Ya como lo ha anunciado el mismo ministro de Trabajo, él ha puesto su cargo a disposición del presidente y lo que ha hecho el premier solamente es recomendar, pero lo que en el fondo se ve es que no desean algunos grupos de poder, algunos sectores de la derecha, algunos medios de comunicación, que un líder sindical asuma una responsabilidad que es el Ministerio de Trabajo. Sí. Y eso deben mantener la democracia, respetando. El presidente de la República ha dado su confianza para que un líder sindical, un profesor, un abogado pueda dirigir una cartera importante que es el Ministerio de Trabajo, y qué mejor que un dirigente sindical. Ahora, no, usted, sí, señor lo que sí congresista. Están acostumbrados los que no han ganado las elecciones, quieren poner su ministro. Eso no se trata, creo, de los que no han ganado las elecciones. ¿Qué cosa ha hecho el ministro? Congresista, a ver, el portal Sudaca se lo voy a leer exactamente lo que ha dicho. Le pregunta el periodista, ¿va a pedir la renuncia del ministro de Trabajo y de otros 3 ministros como reclama la bancada de Renovación Popular? El ministro contesta, sí, ya se lo he pedido, la renuncia, hace un rato nomás. Y luego este tuit que vamos a poner en pantalla, del premier Guido Bellido, donde dice, aclaro que si bien es cierto, he recomendado la renuncia del ministro de Trabajo, eso no significa que él haya renunciado. Entonces no es que la prensa se esté inventando, congresista Tello, es que el ministro ya lo había firmado, ni siquiera en condicional, ya se lo había firmado un medio de comunicación por la tarde. Entonces, estas idas y venidas en informaciones pues tienen al país en realidad en zozobra, porque hay informes de la policía. Es un ministro, congresista Tello, cuestionado con vínculos con Sendero Luminoso, que no es poca cosa. Al respecto, señorita, usted mismo dice, no, es un informe, eso no es una prueba. ¿Para usted es una prueba ese informe? Bueno, son informes de la policía, pero no solamente son informes de la policía, son los planillones que firmó su esposa, su suegra, o sea, hay varias denuncias con el tema del ministro de Trabajo, son informes de la DIRCOTE. Usted no asume responsabilidades, en este caso de su esposo, usted asume sus responsabilidades de usted, no puede, no, y eso creo que no se puede generalizar. Estamos en un Estado de Derecho y cada uno responde a sus responsabilidades. Y en ese sentido, creo que no podemos desviar un tema importante, porque está primero la gobernabilidad, la estabilidad del país y el trabajo que está planteando el profesor Pedro Castillo en los diferentes sectores. Creo que no podemos vivir de especulaciones. Ahora, aquí vivimos en un Estado de Derecho donde tiene que imponerse lo que todo ciudadano le corresponde, el derecho a la presunción de inocencia. Y en todo caso, si ese informe de la policía para usted constituye una prueba, ¿por qué no está encarcelado el profesor Iber Maraví en todo caso? Ahora, no existe sentencia alguna. Ahora, también tras esta declaración del premier al portal de noticias Sudaca, donde hablaba que le había pedido la renuncia al ministro, también hubo un tuit del líder de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, que decía lo siguiente, a ver si lo podemos poner ahí en pantalla para revisarlo con el congresista. Decisión del premier Guido Bellido fortalece su liderazgo. Es decir, el señor Cerrón da por hecho
da por hecho que el Premier le había pedido la renuncia al ministro. Decisión, dice, decisión del Premier Guido Bellido fortalece su liderazgo. Lo que no pudieron con la fuerza algunas bancadas, el Premier lo hizo tras la confianza democráticamente delegada. Anunció además cambios en otros ministerios cuestionados, es decir, no solo en el trabajo, anunció además cambios en otros ministerios cuestionados. Entonces, también el líder de su partido de Perú Libre, Vladimir Cerrón, asumía y daba por hecho que el Premier le había pedido la renuncia al ministro de Trabajo. Como usted lo está manifestando, es la opinión del secretario general nacional, el doctor Vladimir Cerrón, pero no es, digamos, lo que dice, es lo que se ha hecho, porque ya lo ha aclarado también usted, el Premier ha solicitado, y el día de hoy, o mejor dicho, en horas, el ministro de Trabajo y el profesor Ibe Maraví acaba de aclarar que no ha presentado ninguna renuncia y pone a disposición su cargo del presidente de la República, ¿no? Y eso aclara cualquier especulación que se ha venido tratando con la prensa, ¿no? Y algunas interrogantes que ha respondido también el Premier, que ha aclarado también, él ha recomendado, ¿no? No ha solicitado ninguna lo que renuncia. pasa es que este tuit lo ha escrito luego de haberse reunido con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Es decir, ahí ha habido una conversación entre el presidente Castillo y el Premier Guido Bellido, donde al parecer pues ha tenido que rectificarse el Premier con este tuit. ¿Usted cree que el presidente Castillo debería de aceptar la renuncia del ministro Maraví? Estamos en un Estado de Derecho donde a las personas no se les puede juzgar por un informe, un atestado, sino bajo esa lógica, ¿cuántos congresistas, cuántos funcionarios están investigados y con sentencias por corrupción? O sea, usted bueno, como Vladimir Cerrón, ¿no? Que tiene sentencia por corrupción. Tendríamos que dejar de lado ahí. Es decir, ¿usted no cree que el presidente Castillo acepte la renuncia del ministro Iber Maraví? Es decir, para usted debe de seguir en su cargo, está claro, ¿no? Según su opinión. Bien, escuchamos... Mientras no exista sentencia que asuma la responsabilidad del ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví, no hay por qué estar especulando y generando toda una cuestión de Estado. Más bien dejémoslo trabajar y evaluemos su trabajo en la cartera de trabajo al término de los 100 días como una primera etapa, ¿no? Entonces, y eso creo que es lo más importante, que el país espera propuestas, no estar en este tipo de noticias de distraer a la población. Yo, por ejemplo, la semana pasada estuve en Iquitos recogiendo la problemática de la región de Iquitos. Hoy estoy en la ciudad de Arequipa. He estado anteayer con el presidente en la inauguración, o mejor dicho, en el 92 aniversario de Tacna, recogieron también la problemática también de los agricultores, de los pescadores que desean el puerto Grau ahí en Tacna. Entonces estamos trabajando, ¿no? Creo que el ministro de Trabajo también tiene su plan de trabajo y dejémoslo trabajar. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones del ex canciller Héctor Béjar, donde ha dicho que el 50% de los nombramientos que en este momento hay en el Ejecutivo pertenecen a familiares de Castillo, amigos de familiares del presidente, cuadros de Perú Libre y gente que ha hecho favores de distintos tipos? Es decir, donde al parecer prima el amiguismo en vez de la idoneidad. Habría que corroborar esa información, ¿no? Entonces, respetamos la opinión del señor Béjar, pero habría que corroborar en todo caso la información. Y si son profesionales, profesionales idóneos, técnicos, que van a contribuir a esta gestión del profesor Pedro Castillo, bienvenido. ¿Usted no le cree al ex canciller Héctor Béjar? No tengan ¿Usted no le cree al sentencia canciller judicial que los inhabilite de los cargos, ¿no? Es decir, ¿usted no le cree lo que ha dicho el ex canciller Héctor Béjar sobre las personas que están cercanas al presidente Castillo en este momento? Respetamos la opinión del señor Béjar, pero creo que aquí el país necesita profesionales, y si hay profesionales que están dándole la confianza al presidente, creo que hay que apoyarlo y ver el trabajo que van a realizar estos profesionales y técnicos, ¿no? Gracias. Al margen de los prejuicios que se puedan crear en el camino. Gracias al congresista Edgar
Tello, por su disponibilidad siempre para este programa para 24 horas edición central. Buenas noches.